Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast semanal para personas que aprenden español. Para que ustedes puedan comprendernos, para que puedan seguir nuestra conversación, nosotros vamos a hablar de una forma un poco más lenta. Vamos a hablar más despacio. Pero si esto es muy despacio para vos y necesitas algo un poco más rápido, un poco más difícil, o si esto es muy rápido y necesitas algo más fácil, no te preocupes. Podés ir a la web de Dreaming Spanish, dreamingspanish.com, donde vas a encontrar miles de videos en todos los niveles, desde súper principiante hasta avanzado. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Andrés desde España. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la salud y el sistema sanitario en España. Y bueno, eso quiere decir que yo no me tengo que preocupar mucho. Hoy a mí no me cancelan, hoy solo hago preguntas. Sí, hoy el cancelado voy a ser yo. Es como una ruleta, una ruleta. Va tocando. No, mentira. Estoy segura que Andrés va a hablar de una forma muy educada, con mucho conocimiento, como siempre, sobre el sistema de salud en España. Y voy a empezar con la primera pregunta que se me viene a la mente y es, ¿cómo es el sistema de salud en España? ¿Existe la salud pública y la privada? ¿Solo la pública? ¿Cómo funciona? Vale, bueno, para empezar, yo no soy un experto en salud ni conozco profundamente todos los detalles del sistema sanitario. Pero respecto a tu pregunta, la salud pública es la principal en España. España tiene un sistema de salud pública y universal. Y también existe la sanidad privada para aquellas personas que quieran pagárselo aparte. Incluso existen lo que se llama conciertos. Existe sanidad concertada donde hay una colaboración público-privada. Pero a grandes rasgos, el sistema público de salud es universal y abarca todo el territorio. Muy bien. Y bueno, yo sé que la salud pública varía mucho de país a país, ¿no? Hay algunos que directamente no la tienen, hay otros que la tienen y donde es gratuita. Hay otros que la tienen, pero solo si trabajás. Entonces, ¿cómo funciona el acceso a este tipo de salud o de cuidado médico? ¿Es para todo el mundo? ¿Es completamente gratis? ¿Cómo se maneja ese tema? Es para todo el mundo. Y cuando digo para todo el mundo, es realmente para todo el mundo. Por ejemplo, si estás como turista o eres inmigrante, incluso si has entrado de forma irregular en el país, para determinados servicios, como puede ser una urgencia, se presta atención. Ahora bien, normalmente se dice que la sanidad en España es gratuita. Y eso no es del todo cierto. No es gratuita, es pública, pero se paga. Se paga a través de los impuestos. Se paga a través de los impuestos de todo el mundo. Incluso si tú tienes un seguro privado de salud, también pagas la sanidad pública. Es decir, gratis no es. Eso sí, por ir al médico o por hacerte pruebas médicas no te van a cobrar dinero. En ese sentido, sí podemos decir que es gratuita. Claro. Sí, siento que todo el tema de, la salud es gratis, la educación es gratis, es un discurso que escuchamos mucho,
Pero mucha gente se olvida que no es gratis, la está pagando el Estado. Y el Estado somos nosotros que pagamos los impuestos. Acá pasa mucho eso porque también la salud es universal, es gratuita, atiende a básicamente todo el mundo, incluidos turistas, incluida gente que no tiene residencia o no tiene un documento argentino. Y siempre dicen, claro, porque es gratis. Y es como, bueno, no, pará, no es gratis. La pagamos con impuestos, no la pagamos en el momento de hacer una consulta o una práctica. Ok, entonces, básicamente si, no sé, tenés cualquier tipo de problema, te duele la cadera y Sí. vas al médico para consultar, no tenés que pagar nada. No. Tienes que pedir primero la cita médica. Lo puedes hacer a través de una aplicación, por teléfono, o creo que por teléfono ya no se puede y es por la aplicación. O cogiendo cita en el centro de salud. Aquí va por zonas. Tú, cuando vives en un lugar, tienes asignado un centro de salud y tienes asignado un médico. ¡Ah, Y wow! sí, tienes asignado un médico. Normalmente siempre te atiende el mismo médico, salvo que cambie de lugar o se jubile o alguna cosa así. Y ese es el médico de familia o el médico general, quien te dirá, ¿qué te ocurre? Pues mira, me duele la cadera. Te valorará inicialmente y decidirá a qué especialista debes ir. No vas directamente al especialista. Tengo entendido que en Argentina sí. En Argentina tú dices, quiero ir al dermatólogo, tú vas directamente al dermatólogo. Exacto, sí. Acá no tenemos asignación por zonas, no tenemos asignación de un médico de cabecera. Si vos querés tener un médico general, digamos, que haga un seguimiento y que te atienda siempre, podés tenerlo, pero es una decisión propia. Nosotros podemos ir a cualquier hospital, no tiene que ser uno de nuestra zona, y podemos directamente solicitar un turno, una cita médica con un especialista. No necesitamos que alguien nos derive. Vale, en eso hay una gran diferencia. Aquí nos tienen que derivar. Y en el caso de que, bueno, después te derivan a un traumatólogo, vas, le decís, hola, me duele la cadera, y te dice, bueno, para tu caso vamos a tener que hacer unos estudios. Vamos a tener que, no sé, hacer una radiografía, rayos X, una tomografía, lo que sea. En ese caso, bueno, de nuevo, el estudio se hace de forma gratuita, no tenés que pagar más, ¿no? Así es. Esas pruebas médicas están incluidas en el sistema de salud público. Bien. ¿Y también tenés que hacerlas en el mismo hospital que está este médico? O sea, ¿ellos te dicen dónde las tenés que hacer o cómo funciona en ese caso? Eso puede ser un poco de lío. Depende de dónde tengan los equipos y depende del tipo de prueba que te tengan que hacer. Es posible que te manden a otros lugares. De hecho, más adelante te comentaré sobre algunos de los problemas que pueden hacer un poco caótico, ¿no? Saber dónde tienes que ir. Te dicen, pues te tenemos que hacer esta prueba, tienes que ir a este centro con este otro doctor, o en la planta baja de este mismo hospital, o tienes que ir a este otro edificio donde está el especialista. Sí, depende de la prueba que te tengan que hacer, el médico decidirá si enviarte a un sitio u otro. Ok. Y en general, si yo te pregunto, desde tu experiencia como ciudadano español, como andaluz, como sevillano, ¿no? Porque depende, supongo yo, de la comunidad autónoma, ¿no? Así es. Eso es un detalle muy importante. Aquí
la competencia de la sanidad la tienen las comunidades autónomas, las diferentes regiones que componen España. Aunque hay una administración central, normalmente esa administración central del Estado lo que hace es distribuir los recursos económicos, pero deja que sean las propias comunidades quienes los gestionen a su manera. Por lo tanto, no comparten datos entre sí, de manera que si yo me voy a Cataluña y tengo que ir al médico, pues no tendrá acceso a mi historial, como por ejemplo si soy alérgico a algún medicamento. Me lo preguntará. Claro. No sabrá qué cirugías tengo antes. Y esto es un problema, porque imagina que te quitan el apéndice en un sitio y luego te enfermas en otra comunidad, creen por los síntomas que tienes una infección del apéndice y no, ya te quitaron el apéndice antes, ¿no? Entonces, eso es un problema, la falta de coordinación y de sistemas integrados dentro de todo el Estado. Totalmente, sí. Bueno, acá también pasa algo similar. Muchas veces los médicos no tienen acceso a tu historia médica, así que lo entiendo y es gracioso porque de hecho hace unos días, no sé cómo, estaba hablando de esto con mi mamá y estábamos diciendo que debería haber algún tipo de registro online que por tu DNI se guarde tu historia médica y que cualquier profesional de la salud matriculado y autorizado pueda acceder y verlo, ¿no? Porque puede traer varios problemas. Pero Sí. bueno, entonces, desde tu experiencia como sevillano, si yo te pregunto qué cosas funcionan bien, qué cosas sirven, son efectivas en la salud pública en España, ¿cuál sería tu respuesta? Las cosas buenas, las cosas efectivas. Sí. Yo creo que la principal y más importante, la que le da más valor, es su universalidad. Da igual que seas una persona muy pobre sin recursos o que seas una persona muy rica, tienes el acceso a la misma sanidad. Entonces, para mí eso es una virtud, es un punto positivo, porque no es discriminatoria. Así que eso para mí es su punto fuerte, ¿no? Su punto más importante. El hecho de que es pública y no tienes que pagar de manera extraordinaria por la mayor parte de los tratamientos que se ofrecen. Y digo la mayor parte porque puede haber algunos para enfermedades extrañas o algo para los que no exista un especialista y a lo mejor pues tengas que recurrir a la privada o ir a otro país donde lo haya. Pero son casos muy extraños. Bien, bien. Ok, y si te pregunto, ¿cuáles son las cosas que no funcionan tan bien? Varias. Hasta ahora he hablado y claro, parece muy bonito. Pero este sistema también tiene muchos problemas. Y yo creo que estos problemas tienen que ver con que son los políticos los que toman decisiones sobre cómo se debe o no gestionar la salud. Y porque el sistema administrativo, es decir, está la parte médica, la de los doctores, la parte científica, la parte de los tratamientos, y está el sistema administrativo, el que da las citas, las aplicaciones para gestionar tus citas médicas, los papeleos que tienes que hacer pues para cualquier trámite. La burocracia, lo que viene siendo la burocracia. Y la burocracia puede hundir, puede destrozar completamente el sistema. Problemas. También las listas de espera. Cuando vas al médico de cabecera, al principio te encuentras con que te da cita a 1 hora, pero como tiene 10 minutos más o menos por cada paciente, el médico no da abasto. Y te dan una cita a 1 hora y a lo mejor
te atienden 1, 2 o 3 horas más tarde. Pero para la cita del especialista, es decir, desde que tu médico de familia te dice a qué especialista debes ir, hasta que te dan la cita con ese especialista, pueden pasar meses. Y en cada comunidad autónoma las listas de espera varían. Entonces, si te duele algo y te mandan a un especialista, si piensan que es muy urgente, es probable que te den la cita de manera más temprana. Pero puede ser que el médico inicialmente valore que lo tuyo no es muy urgente y te hagan esperar 6 meses para llegar al especialista. Y claro, cuando llegues al especialista, a lo mejor el problema es más grave. Sí. Así que ese es para mí un problema grande. Y si me permites solo un detallito más, también las personas que trabajan en la administración son trabajadores públicos que a veces no son nada eficientes. Yo, en experiencia propia, he ido y la administrativa que me ha atendido era una señora muy mayor que no es médico, es personal administrativo, que no sabe utilizar bien el ordenador y me dio 3 citas erróneas, que menos mal que yo me di cuenta, y fui a decir, oiga, ¿qué pasa? Pero claro, no pueden sencillamente cambiar a esa persona por alguien más eficiente. Y eso es un problema, porque claro, un error de ese tipo se le puede permitir a alguien que tiene un trabajo donde no está en juego la vida de las personas. Eso sería. Totalmente. De hecho, acá creo que casi todo lo que dijiste pasa. En general, creo que los médicos tienen un horario en donde los turnos, las citas con cada paciente son mucho más cortas de lo que deberían ser. Entonces acá, incluso si vos mismo sacás un turno con un especialista, el 90% de las veces vas a ir en el horario que tenías que ir y vas a tener que esperar 1 o 2 horas más para que te atienda, porque siempre van con retraso. Y aunque al menos nosotros nos ahorramos el paso de, médico de cabecera y ese médico me da el turno con el especialista, acá también hay mucha espera. Normalmente, aunque solo tengamos que sacar el turno con el especialista, también muchas veces este turno va a ser en 2, 3 o 4 meses desde el día de hoy. Entonces, claro, depende del problema. Hay momentos en donde eso no es una complicación muy grande y hay otras veces en donde estás con mucho dolor o con algo que realmente perjudica tu salud y tu vida diaria. Y tener que esperar tanto tiempo no es algo bueno. Así que sí, y lo de la administración pública, 100% también, pasa todo el tiempo. Y entonces ahora te va otra pregunta que me surge y es, ¿cómo funciona si tenés una emergencia, si te sentís mal y no podés sacar un turno, una cita con tu médico de familia? Nosotros acá tenemos algo que se llama guardia. La guardia es un servicio de 24 horas, está disponible todo el día, suele haber algunos médicos, dependiendo del tamaño del hospital, más o menos, dependiendo del horario, más o menos, y básicamente podés ir en cualquier momento, por cualquier problema, y esperar hasta que te atiendan. Y es muy común. O sea, yo he ido a la guardia 1000 veces. Entonces, ¿eso existe también en España? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Es muy parecido. Aquí se llama urgencias. Vas a urgencias y allí hay médicos que están de guardia 24 horas, que por cierto los médicos tienen que hacer a veces unos turnos larguísimos, que salen de trabajar y tienen que entrar en una guardia de 24 horas. Por lo tanto, a veces los médicos que te atienden están agotados. Tienen
un montón de pacientes, no tienen medios y claro, te está atendiendo tu salud una persona que lleva a lo mejor más de un día y medio trabajando casi sin parar y durmiendo cuando puede. En ese sentido, yo le pegaría un toque a los políticos para que mejoren este tipo de condiciones, porque seguramente a un piloto de avión lo dejarían dormir más tiempo, ¿no? Lo dejarían descansar entre turno y turno. Y los médicos no tienen ese privilegio. Pero si hay unas urgencias, puedes ir en cualquier momento. Si te encuentras mal, supongamos que empiezas a vomitar y te intoxicas, ¿no?, con una comida, pues vas para allá. Puedes llamar a una ambulancia si realmente no te puedes mover, que es gratuito, por cierto, la ambulancia es gratuita, o puedes ir por tus propios medios. Cuando llegas al hospital, pasarás por un triaje. Te preguntarán, ¿qué te ocurre? Y según lo grave que consideren que te ocurre, pues tardarán más o menos en atenderte. Yo he ido un par de veces y estamos hablando de la noche. Llegas a veces a estar en la sala de espera más de 8 horas. 8 horas esperando a que alguien te vea. Y cuando te ve, si es algo que, digamos, no va a matarte, a lo mejor te hacen 1 o 2 pruebas o a lo mejor te dan una receta de algo para el dolor y te mandan a casa. Es un problema. Es un problema porque están saturados y por la noche, yo lo he vivido, los hospitales están llenos de gente y tú estás en una sala de espera donde ves, pues eso, gente que bien ha entrado por un COVID y están allí tosiendo y tosiendo y tosiendo, infectando a todos los demás que están en la sala de espera, y gente pues que acaba de tener un infarto y cosas así. Entonces, es bastante lastimoso ver una sala de espera de urgencias. No sé cómo será allí. Depende a dónde vayas, depende también si tenés salud pública o privada, porque bueno, como te dije, acá hay salud pública, es gratuita, es universal, pero la mayoría de la gente que tiene un trabajo tiene acceso a la salud privada porque tu empleador, cuando te contrata, ¿no?, cuando tiene un empleado, tiene que aportar cierto dinero todos los meses al Estado y ese dinero va para tu salud. Pero vos podés pedir que parte de ese dinero se vaya a un seguro privado de salud, a una prepaga. Y vos, como independientemente, pagar la diferencia. Entonces, acceder a la salud privada no resulta tan caro. De hecho, creo que para los estándares mundiales es muy barato acceder a la salud privada en Argentina. Entonces sí, la mayoría, incluida yo, porque mis padres trabajaron toda su vida y yo estoy en el grupo familiar, siempre tuve acceso a las prepagas, a la salud privada y por ende a las clínicas privadas. Y ahí el sistema de guardia suele funcionar bastante mejor. Digamos que podés esperar 2-3 horas y podés tener mala suerte y que haya muchas emergencias bastante urgentes en el momento y sí, ver cosas feas o tener que esperar porque obviamente los médicos tienen que atender la urgencia primero, pero por lo que vos describís, creo que en mi experiencia la guardia fue mejor. Pero sé que en hospitales públicos es exactamente como lo describís en España. Es bastante feo, se tarda mucho tiempo, los médicos están cansadísimos porque trabajan horas y horas y horas y además les pagan muy poco porque suelen ser médicos residentes que están empezando. Así que todo el tema de las guardias es algo para repensar, creo yo. Sí, bastante. Estoy completamente de acuerdo. Aunque he visto una diferencia, claro. Aquí las empresas, creo,
depende. Creo que hay algunas empresas sí. Pero normalmente aquí las empresas hacen una contribución al sistema público, pero no te hacen un seguro privado de salud. Eso lo tienes que hacer tú independientemente. Si tú quieres contratar sanidad privada, tú misma o tú mismo buscas un proveedor de sanidad privada y ya está. Pero no vienen los contratos de trabajo. Acá depende. En algunas empresas sí. Por ejemplo, la de mi madre, en donde trabaja mi mamá, ya ellos tienen un convenio, un acuerdo con una empresa de salud privada. Entonces los empleados tienen acceso a eso con el contrato de trabajo y hay otras que no. Por ejemplo, la de mi papá, pero mi papá puede solicitar que la empresa, en vez de contribuir al Estado, contribuya a un seguro de salud privado. No sé si es el total o no, pero pueden tomar parte de ese dinero y hacer esa contribución. Entonces mi papá no tiene que pagar tanto. Esa contribución que hace su empleador, su empresa, la empresa que lo contrata como empleado a él, se descuenta de lo que él tiene que pagar como persona independiente. ¿Se entiende? Sí, entendí. Creo que aquí en algunos casos o algunas empresas o colectivos sí tienen algo parecido, pero en esto no me hagáis mucho caso porque no estoy muy seguro. Ok, bien. Y el tema de la ambulancia. Y acá viene una pregunta. Acá en Argentina también es gratuita. De hecho, cuando yo me enteré que había países en donde había que pagar por una ambulancia, me agarró una crisis mental. O sea, yo no lo podía creer porque digo, ¿cómo vas a...? No, en fin, muy loco, muy, muy loco. Acá también es gratuita, pero lo que pasa mucho con la salud pública es que no hay lugar en los hospitales. Te van a buscar a tu casa con la ambulancia y están como tratando de conseguir y tratando de organizar a qué hospital te llevan y muchas veces, salvo que sea una urgencia de vida o muerte, ¿no? La persona, el paciente, se queda esperando en la ambulancia. O sea, es como que el sistema no funciona de forma tan fluida. ¿En España es lo mismo o no? No he dado muchos viajes en ambulancia y no te sé decir, pero creo que sí que hay muchas veces problemas de espacio en los hospitales y me parece que en estos casos bien se decide sobre la marcha dónde va el paciente, pero lo normal es que la ambulancia salga del hospital que ya tiene un lugar. No es normal, me parece a mí, que se queden en la ambulancia porque la ambulancia tiene que quedar libre por si hay alguna otra urgencia en algún otro lugar. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que te quedes en una camilla en un pasillo del hospital. Sí. Eso lo he visto. Estás sin una habitación. De hecho, muchas habitaciones en los hospitales son compartidas. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿vos crees que hay una gran diferencia entre la salud pública y la privada en España? Bueno, la diferencia más grande es que hay que pagar la privada aparte. Bueno, sí, en el servicio, digo. Sí, he visitado no como cliente, sino como acompañante y he estado en hospitales privados y se nota pues que es un servicio que está más cuidado, las habitaciones, por ejemplo, pueden ser individuales, la atención es más rápida, las listas de espera son más cortas, también es normal porque menos gente hace uso de ese servicio, ¿no? Entonces es normal que esté más liberado. Pero cada vez más gente lo está demandando, la sanidad privada, creo que ha crecido un 20% en los últimos 3 o 4 años, para evitarse las listas de espera. Y además, le puedes preguntar al médico todo lo que necesites saber o todas tus dudas, y no es como en la sanidad pública, donde a lo mejor el médico tiene un poquito de prisa porque
tiene que cumplir con un número de pacientes y de citas que tiene ese día. Ahora bien, también tengo entendido que no es una maravilla, que la sanidad privada, dependiendo de la cobertura que tengas, tampoco le saca tanta ventaja a la pública. Y a nivel de médicos no hay diferencia, porque tanto los de la privada como los de la pública son todos buenos doctores. Ya luego al final diré algo sobre eso. Ujú. Sí, acá yo creo que es un tema principalmente de comodidad en muchos sentidos, ¿no? Por una parte, como bien decís, las clínicas son mejores en infraestructura, más lindas, tenés habitación privada, es todo mucho más rápido, ¿no? Cuando te derivan de un lugar a otro. Pero en cuanto a los médicos, incluso acá en Argentina hay una creencia de que los médicos de la salud pública son mejores. Esto no quiere decir que sea cierto, que siempre sea así, pero dicen que el médico de hospital lo ve todo. O sea, es un médico que ve casos rarísimos, que atiende muchísimos pacientes por día y que eso hace que toda esa experiencia que golpea más, digamos, genere médicos que tal vez terminan teniendo más conocimiento o que terminan teniendo, sí, más experiencia, no sé. Dicen que para encontrar, no sé, si tenés una enfermedad rara o casos de enfermedades en niños, cosas así, que generalmente los médicos de la salud pública, por su experiencia, son mejores. Pero bueno, es un decir. La verdad es que no sé si es verdad o no, pero está un poco esa creencia en Argentina. Le veo sentido, ¿eh? Le veo bastante sentido. Es como que tienen más calle. Como Exacto. que sí, tienen más calle. Exacto, es eso. Es como que la vida los golpeó más en el ámbito laboral, digamos, entonces ya tienen más conocimiento por experiencia, tienen más calle, como vos dijiste. Muy bien. Bueno, bien. Creo que con eso la verdad es que nos diste un pantallazo bastante bueno y bastante completo sobre la salud en España. Lo último que me queda por preguntarte es cómo funciona el tema de los medicamentos y las farmacias. O sea, el médico te da una receta, vas a la farmacia, lo compras y listo. ¿Todo bien? Pues normalmente cuando vas al médico, si te tienen que recetar algún medicamento, lo meterán en tu tarjeta sanitaria. Tú tienes una tarjeta y esa tarjeta la escanean en la farmacia para poder darte el medicamento. Se da un caso en el que, por ejemplo, hay medicamentos que no necesitan receta y los puedes adquirir libremente en la farmacia. Pero si tienes una receta para esos medicamentos, lo que conseguirás es un menor precio. Y si es un medicamento de receta que no se puede adquirir sin receta, entonces sí o sí necesitas la receta del médico para conseguirlo. Y dependiendo de varios factores, hay personas que están, creo, exentas de pago. Tienen que pagar nada o muy, muy, muy poco por los medicamentos si son, por ejemplo, personas de muy bajos ingresos o personas jubiladas y, bueno, determinados colectivos. Me parece que tienen este privilegio. Y otras cosas son de copago. Si yo, por ejemplo, tengo que tomar un determinado tipo de pastillas de receta, seguramente me costarán menos de $1. Así que, sí, si tienes receta, también el sistema público te cubre mucho de los productos farmacéuticos. Ah, muy bueno. Me encantó lo de la tarjeta. Eso acá no existe. Acá lo que hacen es darte una receta con tu DNI, ¿no? Con tu número
tu documento nacional de identidad y si tenés salud como una prepaga, ¿no? Entonces tu número de socio, ¿no? Tu número que te identifica dentro de ese seguro de salud. Y bueno, en base a eso vas a la farmacia y compras. Y cuando tenés salud privada, sé que tenés un 40% de descuento. Básicamente el seguro paga 40% del medicamento y vos pagás el 60%. Y lo que pasa acá, que últimamente está cambiando, pero en farmacias chicas todavía pasa, es que si necesitas un antibiótico que normalmente requiere receta, pero no es algo muy, digamos, muy específico, muy fuerte, lo podés comprar igual. Tipo vas y decís, che, quiero amoxicilina y te la venden, no hay problema. Aquí los antibióticos creo que están ya muy controlados y no te los venden sin receta. Incluso uno para un cortecito en la mano o algo así, o para una pequeña infección en el ojo. De hecho, tuve una infección en el ojo. Me acuerdo. Y me dijeron, sí, te acuerdas, ¿verdad? Me dijeron, no, tienes que pedir receta, necesitas una receta médica. Entonces tuve que pedir cita para que me viese mi médico de cabecera. Por lo tanto, tuve que esperar 2 semanas para que me dieran la cita, para llegar y que me diese la receta. A las 2 semanas, la infección estaba ya terrible. Qué Por mal. lo tanto, mejor guardar, cuando tienes medicamentos que ya has tenido que utilizar, guárdalos bien mientras no estén caducados, porque si te vuelven a hacer falta, vas a tener ese problema, ¿no? Una pequeña infección en el ojo y la medicina que mejor te lo cura puedes tardar un montón de tiempo en conseguirla. ¿Y no tenías la opción de ir a la guardia? ¿Ir a la guardia por algo así? Claro, a ver, puedes ir a la guardia, pero ¿qué va a ocurrir? Pues que van a tardar un montón en atenderte. Van a tardar muchísimo porque vas con algo que no es grave. Y luego, además, que esto también lo he visto, es posible que el médico te diga, oiga, pero ¿por qué viene usted a la guardia si esto no es grave? No sature las emergencias. Aquí hay gente, ¿no?, que necesita atención y va alguien por una cosa pequeña, pues se pueden enfadar. Pero claro, es una de las... Mucha gente va a las emergencias precisamente como un mecanismo de defensa ante la cantidad de tiempo que tienes que esperar para conseguir una cita médica. No, exacto. Es que acá, en ese caso, yo iría a la guardia. Tipo, yo iría a la guardia para que me atiendan en el mismo día y bueno, y me den el medicamento que necesito para el mismo día. Acá lo usamos de esa forma, sí, sí, sí. Puede ser cualquier tipo de molestia que, aunque no sea grave actualmente, si vas a esperar un mes para el turno, probablemente se va a volver grave. Así que, bueno, nosotros la guardia la usamos así. Pero bueno, bien, creo que ahora sí, con eso, cubrimos de forma bastante amplia el sistema de salud en España. ¿Hay algo más que te gustaría decir, que quieras agregar a este tema? Sí, hay algo más y sería simplemente añadir unos detalles que yo creo que mejorarían bastante la salud que tenemos, que yo soy muy partidario de que sea pública y universal. Pero creo que hay detalles que se pueden mejorar. Y si tuviera que decir algunos de ellos, el primero sería la eficiencia. Creo que está ahogado en burocracia y que se puede conseguir con la misma cantidad de dinero y recursos un sistema que funcione de manera más fluida. Luego, además, yo añadiría más recursos como el personal. Hay muchos médicos que están ya en una edad próxima a la jubilación y, bueno, pues yo creo que no necesariamente muchos más médicos, pero sí más médicos y turnos mejor repartidos, mejor eficiencia administrativa y otros pequeños detalles que fracasan constantemente.
Por ejemplo, en mi comunidad podemos gestionar las citas por una aplicación. Pero esa aplicación casi nunca funciona. Muchas veces que entra da problemas. Y algunas citas médicas te aparecen en la aplicación, pero otras no te aparecen, otras te llegan por carta, otras te tienen que llamar al teléfono. Y no hace tanto, yo fui al médico y me tienen que llamar para ir a un especialista. Y me han dicho, te llamaremos de aquí a 3 o 4 meses. Y digo, vale, ¿me pueden enviar una carta o me saldrá la cita en la aplicación? Y dicen, no, será una llamada telefónica. Y digo, vale, es posible que yo esté trabajando o que no me entere de la llamada. Y dice, tienes que estar pendiente. Y digo, ya, pero son muchos meses. Entonces yo no sé, si me vais a llamar y no lo cojo, yo puedo llamar de vuelta. Y no, porque es un teléfono que solo te puede llamar a ti, pero tú no puedes llamar de vuelta. Y digo, entonces no es un sistema muy eficiente. Por favor, ¿podrían mandarme una carta o hacerlo de otra manera? Porque es que corro el riesgo de no enterarme cuando tengo la cita. Y me dijo la administrativa, con una voz un poco desagradable, si tuviéramos que contactar con cada paciente como quiera, el sistema no funcionaría. Y digo, claro, es que el sistema ya no funciona. Eso te iba a decir. No funciona ahora tampoco, o sea. Claro, y una persona que encima, como es una trabajadora pública, no puede, se permite hablarte de esa manera. Entonces, a mí eso me pareció intolerable. ¿Para qué tienes una aplicación? Esa aplicación la hemos pagado entre todos. Pero la aplicación del supermercado de mi barrio funciona mejor. Cualquier aplicación hecha por cualquier empresa, incluso por un freelance, funciona mejor. Esta tiene enlaces que te devuelven otra vez a la misma página de inicio. Un montón de errores que yo pienso. ¿Cómo se están gestionando los recursos? Porque dicen que hacen falta más recursos, que la sanidad está perdiendo recursos, pero muchas veces detrás de las decisiones hay un exceso de burocracia y de personas que no son personal sanitario tomando decisiones sobre cómo debe gestionarse la sanidad. Y yo creo que los médicos, mejor que nadie, son quienes deben intervenir en decir cómo serían los mejores sistemas para ellos para gestionar eso. Así que esa sería mi recomendación. Si tenemos que trabajar con lo que tenemos, hay que hacer un esfuerzo por hacerlo más eficiente, eliminar burocracia innecesaria y agilizar las cosas con el personal externo. No puede ser que mi atención médica dependa de un administrativo que no tiene ningún interés más que terminar su jornada, irse a su casa y ya está. Y hacer papeles, son personas grises. En fin, esa sería mi crítica. Yo espero que con el tiempo todo vaya mejor. Ok, muy bien, válido, muy interesante. La verdad es que es muy curioso cómo en cada país esto es totalmente diferente. Y ustedes, chicos, si están viendo esto en formato video, ya sea en YouTube o en la web de Dreaming Spanish, los invito a escribir en los comentarios cómo funciona la salud en su país y qué cosas les llamaron la atención, qué cosas los sorprendieron del sistema de España. Y si quieren aprender más sobre España y más sobre nuestros países, ya sea Argentina, mi país, o puede ser Colombia, México o mucho, mucho más, entonces los invito a la web de Dreaming Spanish, dreamingspanish.com, donde van a encontrar miles de videos de un montón de temas diferentes y videos que van desde el nivel super beginner hasta avanzado. Y si les gustó este episodio, si les gusta el podcast, los invitamos a dejar una reseña en Spotify o en Apple Podcasts. Nos van a ayudar muchísimo para que lleguemos a más estudiantes de español como ustedes. Por mi parte, creo que ya nos despedimos.
Muchas gracias por haber estado acá en otro episodio. Gracias, Andrés, por todo tu conocimiento y tu buena onda, tu predisposición. A ti, Agustina. Y bueno, nosotros nos vamos a ver en el próximo episodio. Chao, chao. Así es. Chao.